¿sí? Entendiendo cuál sea el residuo, puede ser un tratamiento de mecánico biológico, un compostaje, una digestión anaeróbica, una planta de tratamiento de aguas residuales, en fin, un tratamiento. Y ese tratamiento da como resultado un subproducto, ¿sí? Bioestabilizado, compost, digerido, barros, cloacales, biosólidos, cada uno de ellos en función del tratamiento que recibió y del residuo de que él partió. Cuando el municipio, el gestor, el productor, se pregunta, ¿lo puedo usar? ¿Lo puedo comercializar? ¿Lo puedo transportar? ¿Lo puedo registrar? Y esa pregunta no tiene respuesta o la respuesta es no, lo que sucede con esto es que estos subproductos terminan como destino en un land farming, en un relleno sanitario, en un vertedero, en un basural. Y entonces, ¿qué pasa? Que se invirtió un montón de energía, de recursos humanos, de tiempo, de recursos económicos en tratar un residuo y en generar un subproducto que luego termina como destino disposición final. Entonces, ¿por qué me gusta a mí hablar de esto del modelo lineal circular y que es la regulación el motor del cambio? Porque en este modelo circular que yo llamo, tengo un residuo, lo trato, obtengo un subproducto al igual que antes, pero ahora la diferencia es que si ese subproducto tiene una regulación, ¿sí? Como es el caso ahora del compost, de los digeridos o de los barros, yo lo puedo aplicar, lo puedo comercializar, lo puedo usar, lo puedo exportar, depende, y ese residuo deja de ser un residuo para ser una materia prima. Entonces ahora, no es que dejé de usar energía o dejé el recurso humano o dejé de gastar tiempo. Eso es lo mismo, pero ahora aprovecho el subproducto y cierro un ciclo. Entonces, esto lo digo porque a veces que uno piensa que las regulaciones, no la ley, no, echa la ley, como que, uy, que no, si regulan entonces no voy a poder. No, por lo general, si se regula bien, si se regula teniendo en cuenta todas las variables, por lo general la regulación va a positivo siempre. Dicho esto, voy a comenzar a hablar sobre la resolución conjunta 01 del 2019. Esta resolución, a mí siempre me gusta también comentar un poquito cuáles son los antecedentes que dieron su origen y que tienen que ver un poco con lo que decía esto del modelo lineal circular. Eh, Antes de que se hiciera esta resolución existía una demanda por un marco regulatorio para poder elaborar y comercializar compost a partir de residuos sólidos urbanos. Había una ausencia a nivel nacional de normativa que regule el compostaje como un método de tratamiento, ni el uso del compost a partir de residuos, y esto lo que hacía era desalentar esta tecnología como tratamiento para la gestión de los materiales biodegradables. Como todos ya sabemos, actualmente sigue siendo así, los residuos orgánicos constituyen entre el 40 y el 50% del total de los residuos sólidos urbanos en el país, y también sigue siendo así, lamentablemente, alrededor del 50% de los municipios dispone de residuos sólidos urbanos en basurales a cielo abierto. Entonces, era bastante imperante la necesidad de reducir la cantidad de residuo orgánico que estaba yendo a disposición final. Y por otro lado, la prohibición de inscripción de compost por parte de SENASA en su resolución 264 de 2011, que desalentaba el registro del compost con residuos urbanos. Estaba explícito en esa resolución, decía, no está prohibida la inscripción y registro de compost provenientes de residuos sólidos urbanos. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de esta resolución? Definir las posibles aplicaciones y establecer los requisitos necesarios que debe cumplir el compost elaborado a partir de residuos orgánicos, separados en origen y recolectados de manera diferenciada, esto es importante, a efectos de su registro, asegurando una gestión sustentable, promoviendo su producción, uso y aplicación en las distintas jurisdicciones provinciales. En la resolución se le da atribuciones al SENASA y ahora a la Subsecretaría de Ambiente. El SENASA debe llevar a cabo las acciones de inscripción, registro y certificación, y de esto voy a hablar un poquito más adelante. Tiene que verificar que los compost que se inscriban cumplan las características técnicas y tiene que adecuar su normativa a los términos de la resolución, cosa que por suerte, que bienvenido sea, lo hizo. Y la Subsecretaría de Ambiente tiene que asistir a las jurisdicciones locales en la implementación, y para esto parte de lo que se hizo fue crear el Programa Nacional de Valorización de Orgánicos, conocido como PROVO. Luego, coordinar acciones conducentes al desarrollo de los aspectos científicos, tecnológicos, normativos, organizativos y proponer las modificaciones a la presente norma y la elaboración de normas complementarias. Para eso también la resolución crea el Comité Técnico de Gestión de Compost, compuesto por representantes de instituciones como puede ser el INTA, el INTI, universidades públicas, distintos ministerios, y tiene la función de asesorar en la adopción progresiva de la norma.
Esta es una resolución, por lo tanto no es de carácter obligatorio lo que tiene que ver con la operatoria, el transporte, el uso y la aplicación de las distintas clases de compost, por lo tanto las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen que adaptar la presente norma dentro del ámbito de su jurisdicción. La resolución está compuesta por 5 anexos, pero el anexo 1 es el que tiene lo que se denomina el articulado y por ahí lo que hace a la definición y es lo más completo. Brevemente voy a describir el anexo 1 para más o menos orientar de qué va. El título 1 son las definiciones, no me voy a detener ahí. El título 2 del anexo 1 habla del alcance de la norma. Tiene por un lado, habla del anexo 2, que es el diagrama de flujo que uno debe seguir para saber si el compost cumple o no cumple y cómo lo puede utilizar. Luego, en el anexo 3 hay una lista positiva de materias primas, las cuales deben estar separadas en origen y recolectadas de manera diferenciada. Se excluyen de esta lista los residuos peligrosos y la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos no separada en origen. El título 3 habla de los requisitos y la clasificación. El compost debe cumplir con los requisitos sanitarios y de estabilidad y madurez, que están presentes todos en el anexo 4. La clasificación del compost según parámetros de calidad y contenidos de elementos potencialmente tóxicos, que generalmente son los metales. Se divide el compost en dos clases, clase A y clase B. El compost de clase A es un compost que no tiene restricciones de uso ni de aplicación, mientras que el compost clase B no tiene restricciones de uso, pero sí tiene restricciones de aplicación, por lo cual hay que hacer un análisis de dosis anual de carga y de carga máxima admitida. Y también se tiene en cuenta el contenido de inertes. Todo esto de vuelta, bien explicado en el anexo 4. Y el título 4 habla del análisis de registro, de los procedimientos de muestreo para registro en SENASA, de los métodos analíticos y del modelo de registro que está en el anexo 5. Esto fue brevemente la explicación, cómo está constituida y cuál es la temática de la resolución conjunta 01. Ahora voy a me detengo brevemente en este decreto. Como todo decreto proviene del Ejecutivo Nacional. El decreto 101 del 2025 es de febrero de este año. Reglamenta la ley 20.466 de fiscalización de fertilizantes de enmiendas. Este gobierno vino a hacer bastantes simplificaciones en el Estado y este decreto es parte de esa simplificación. Deroga el decreto anterior, que no me acuerdo el número, pero sí que era de 1983. Y lo que hace este decreto, y voy a solamente hablar de los artículos que nos competen para este caso, y es que la autoridad de aplicación es la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, que el SENASA ahora está a cargo del registro de personas y productos sujetos a esta norma, que la inscripción, ¿sí?, de personas y de productos es mediante un formulario digital con carácter de declaración jurada. Si SENASA no se expide en 10 días hábiles, la solicitud se considera aprobada. Y este registro ahora está exento de aranceles y tiene vigencia plena sin límite de tiempo. Es importante porque uno de los problemas que existía era el costo que había para registrar en SENASA una enmienda o lo que fuera. Entonces, ahora eso está exento de aranceles. ¿Qué hace SENASA entonces? El decreto es de febrero de este año, SENASA en abril saca esta resolución, que es la 214 del 2025, referida a inscripciones vinculadas al Registro Nacional de Fertilizantes, estimulantes, enmiendas, sustratos, inoculantes, acondicionadores, protectores y materia prima. Brevemente, artículo 1 habla sobre el registro de personas, establecimientos y plantas. Se aprueba un procedimiento simplificado de inscripción por autogestión, ¿sí? Esto se hace de manera online. O sea, uno entra al portal de SENASA o del TAD, en realidad, de trámites a distancia, y hace una autogestión para el registro. El registro se emite inmediatamente para personas y establecimientos, conforme a lo dispuesto en el capítulo 1 del manual técnico, que es el anexo de la resolución. Se completa un formulario digital con carácter de declaración jurada, la plataforma de trámites a distancia, y la presentación de la declaración jurada habilita automáticamente a que esta persona que se registra, si tiene productos para comercializar, pueda comercializar. La fiscalización es posterior. Bueno, entonces lo que les decía de este tema es que a partir del decreto 101 de los 25, que es de febrero, el SENASA saca una nueva resolución, que es la 214 del 2025 de abril, para hacer las modificaciones pertinentes en función del decreto respecto a las inscripciones vinculadas al registro nacional. Entonces, en el artículo 1 está el registro de personas, establecimientos y plantas.
aprueba un procedimiento simplificado de inscripción por autogestión. El registro se emite inmediatamente para personas y establecimientos, conforme a lo dispuesto en el capítulo 1 del manual técnico que está como anexo de la resolución. Se completa un formulario digital con carácter de declaración jurada en la plataforma de trámites a distancia, y la presentación de la declaración jurada habilita automáticamente a las personas que se registren, si ya tienen un producto, a la comercialización de este producto con fiscalización posterior del SENASA. Quiere decir que primero me registro, inscribo, me habilitan la comercialización y SENASA eventualmente va a fiscalizar. El artículo 2 habla del registro de productos. En este caso, se debe completar formularios de solicitud también por declaración jurada a través del trámite a distancia. SENASA verifica la documentación en un plazo máximo de 10 días hábiles. El registro se considera aprobado si SENASA no se expide a tiempo. Una vez obtenido el registro, el producto quedará en condiciones de ser comercializado y los productos inscritos están sujetos a posterior fiscalización y control. Y lo que decía, mencionaba que no me habían escuchado, es el tema de los gastos de muestreo también, que me parecía interesante. Hay un montón de cosas más en esta resolución que tienen que ver con cuestiones de importación de productos fertilizantes y demás que me parecía que no iban al caso, por eso no los puse y puse solamente los artículos que me parece que tenían que ver con esto. Estos de gastos de muestreo, que si el SENASA extrae muestras de productos para actividades de fiscalización y control, los costos de envío de muestras y ensayos de laboratorio corren a cargo de la firma titular. Y aquí lo que estaba mostrando es justamente el anexo de la resolución. Como título 1 tiene las pautas para la inscripción en el Registro Nacional. El objetivo es establecer los criterios para la inscripción en el registro de todos los productos. El ámbito de aplicación es toda la República Argentina. El alcance está alcanzado por el registro las personas humanas o jurídicas que, para comercialización o uso propio, importen, exporten, distribuyan, elaboren o fraccionen productos fertilizantes, enmiendas y demás. Y para los productos con aptitud fertilizante, estimulante, enmiendas, sustratos y demás. Luego, en lo que tiene que ver con registro de productos, aquí en la parte 3, lo que dicen es que el registro de producto habilita directamente a la comercialización. Y luego esta parte, que es la que me parece que es más interesante y hace el link con la resolución 01 del 2019, es que los parámetros de calidad para la comercialización de productos fertilizantes, estimulantes, enmiendas y demás, para el caso de compost, los parámetros son los establecidos en la resolución 01 del 2019 conjunta, la que expliqué al inicio. Entonces, hay que cumplir con esta resolución para poder inscribir un compost ante SENASA. Aprovecho y digo que lo mismo para los digeridos. Los digeridos como novedad, y aprovecho por si alguno quería estar en algunos de los consultorios y no está, los digeridos como novedad se pueden comercializar si cumplen también con los parámetros establecidos en la resolución 19 del 2019 de la Secretaría. Entonces, como resumen, hay una simplificación de la inscripción mediante declaración jurada. El registro en SENASA es sin aranceles y sin límite de vigencia. El proceso de inscripción de productos es con una aprobación tácita inmediata. Hay fiscalización y control posterior a cargo de SENASA. Y los parámetros de calidad son los que aparecen en la resolución conjunta 01 del 2019. Así que bueno, para mí es un honor tenerla acá a Andrea Pais. Es licenciada en Ciencias Biológicas y especialista en Ingeniería Ambiental. Tiene muchísima implementación en el diseño e implementación de proyectos vinculados a la economía circular y particularmente a la gestión integral de residuos. Viene trabajando hace muchos años, Andrea. A lo largo de su trayectoria trabajó en gobiernos locales, liderando programas de reciclaje y valorización de materiales con el foco en orgánicos. Actualmente es gerenta operativa de nuevas tecnologías del gobierno de la ciudad, donde coordina el área de gestión de residuos orgánicos y tiene muchas cosas para contarnos, además del proceso que encararon de certificación. Así que bueno, Andrea, te dejo la palabra y Carla, gracias por pasar la presentación. Bueno, muchas gracias, Luz. Ahí se me escucha bien, ¿no? Ahora sí, arranco con la presentación. Como decía Luz, mi nombre es Andrea Pais, soy gerente operativa de Nuevas Tecnologías del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias al equipo organizador por la invitación.
En esta ocasión les voy a contar la experiencia que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en acompañar los procesos de certificación de compost. Voy a hablar particularmente de dos ejemplos que tenemos. El primero es la planta de tratamiento de residuos orgánicos y el segundo es los centros de compostaje. Ahora sí, vamos con el primer ejemplo. Bueno, la planta de tratamiento de residuos orgánicos que posee el gobierno de la ciudad desde el año 2016 funciona dentro de lo que es el complejo del Centro de Reciclaje de la ciudad, en el barrio de Villa Soldati, en la Ciudad de Buenos Aires. El centro de reciclaje, además de tener una planta de tratamiento de residuos orgánicos, tiene otras 5 plantas de tratamiento para diferentes fracciones, como por ejemplo los residuos áridos, forestales, materiales reciclables, botellas de PET y los rechazos de todas estas plantas. Particularmente la planta de tratamiento tiene 3 sectores. El primero, donde se recepciona y acondiciona el material que se recibe. El segundo sector es una etapa que se lleva a cabo adentro de reactores a través de un proceso aeróbico, de degradación aeróbica. Y el tercer sector es una segunda etapa de proceso en donde este material se continúa degradando aeróbicamente en lo que nosotros llamamos trincheras. Avancemos, por favor. ¿Qué material recibe esta planta? Bueno, el material proviene de 14 rutas de recolección que implementa el gobierno de la ciudad y son rutas de recolección en las cuales participan más de 900 locales con foco principalmente en las verdulerías. O sea, nosotros tenemos cerca de 800 verdulerías participando dentro de este programa. El material es separado en origen, nosotros capacitamos y acompañamos a cada uno de estos establecimientos para que se logre una buena separación en origen, porque va a ser clave para todo el proceso que viene posterior y sobre todo para la certificación que se logró. Poder asegurar una trazabilidad y una correcta homogenización, digamos, y no contaminación del material. La planta procesa 50 toneladas por día en una proporción 60% restos de comida y 40% material estructurante, porque como sabemos, al ser un proceso aeróbico necesita el nitrógeno aportado por los restos de comida y el carbono aportado por el material estructurante, además de aportar, bueno, justamente estructura para que no se apelmace y absorber el exceso de humedad. El proceso, como les dije, es aeróbico en estas 2 etapas, adentro de los reactores y posteriormente en las trincheras, y a través de este proceso se genera una enmienda orgánica. El proceso particularmente, como les decía, la primera etapa ocurre adentro de los reactores, se alimenta automáticamente con el material restos de comida y con el material estructurante, adentro del reactor se homogeniza el material, hay ciclos de avance, estáticos y retroceso. Adentro de estos reactores se logra alcanzar la etapa termofílica y luego de 7 a 10 días el material ya sale totalmente transformado. O sea, todavía no es un enmienda orgánica, un compost, porque le falta terminar de estabilizarse y madurar, pero el material sale transformado. Luego de la salida del reactor se conecta directamente con las trincheras, que hay 4 trincheras, y las trincheras tienen inyección de aire por la base y volteos mecánicos. Los volteos se hacen con esta especie de aparato que es como una cadena que va girando y el material de abajo lo va llevando para arriba y además hace que el material también vaya avanzando. Entonces, a medida que se alimentan las trincheras, el material que ya tiene más tiempo se va acercando a la salida. En estas trincheras se termina la etapa termofílica y arranca la segunda mesofílica, el material se termina de estabilizar y de acuerdo a lo que el requerimiento posterior de venta, se deja menos o más tiempo. Si hay un comprador que solamente necesita una enmienda orgánica para canchas de relleno de fútbol, de rugby, mejorador de suelos, el material no llega a madurar, pero si hay un comprador donde necesita un compost de mejor calidad, el material se termina de madurar y se vende como compost clase A. ¿Por qué? Porque ahora les voy a contar el proceso, pero este material logró certificarse a través de SENASA. Entonces, en la próxima foto vemos como el material, ahí se ve un poco mejor el removedor, el material al cabo de 2 meses o más
sale, digamos, por estas compuertas, se conecta con un tornillo que hay abajo, del suelo, y se conecta con un trommel. Ahí se afina el material y se comercializa. La planta, si bien es del gobierno de la ciudad, está terciarizada, está operada por una empresa privada, y esta empresa es quien avanzó con el proceso de certificación del compost. Obviamente fue un proceso empezado por gobierno y acompañado por gobierno, pero finalmente la empresa fue quien hizo y inscribió este compost y logró obtener la certificación. La empresa tiene la potestad de vender este material. Entonces, por eso les decía, de acuerdo a los compradores que va consiguiendo, puede sacar el material estabilizado pero no maduro, o estabilizado y maduro. Avancemos una más. Acá les quiero contar la cronología de este proceso, porque realmente fue un proceso muy largo. Como dijo Carla, antes estaba prohibido la realización de compost inscriptos a partir de Forsu. Con Forsu me refiero, por las dudas, unifiquemos los conceptos, a la fracción orgánica separada en origen, pero proveniente de los residuos orgánicos, de los residuos sólidos urbanos de las ciudades, o sea, nada agropecuario ni nada de eso, o sea, los restos de comida principalmente. Entonces, en diciembre del 2015 se inauguró esta planta de tratamiento, y como queríamos darle el ciclo, que me gustó mucho esa analogía que hizo Car en su presentación, el ciclo, cerrar el ciclo de generar compost y poder volver a reintroducirlo en una industria en los suelos, pero de forma de comercializar para obtener un beneficio. En el 2015, en mayo de 2016, con este ímpetu y con esta necesidad del gobierno de la ciudad, nos contactamos con la Secretaría, Ministerio de Nación, para empezar a ver qué se podía hacer, porque estaba prohibida esta certificación de compost a partir de esfuerzo. Y nosotros necesitábamos que eso cambie. Entonces, en mayo de 2016 nos empezamos a reunir con la Secretaría para ver cómo podíamos hacer esto. Y ahí empezó todo lo que es las mesas de trabajo. En las mesas de trabajo participaban SENASA, el gobierno nacional, el gobierno local, nosotros como ciudad, y distintos actores, INTI, INTA, la academia, empresas privadas, o sea, todo este gran grupo de personas que estábamos muy interesados en ver cómo mejorar la normativa. Nos empezábamos a reunir, a armar la mesa de trabajo, y al cabo de 3 años, o sea, fue un proceso largo y bastante arduo, se pudo lograr sacar la resolución, la 1 del 2019, que es el marco normativo que comentaba Carla. Entonces, bárbaro, se cambió la resolución. Una de las cosas que se modificó es que se podían hacer compost a partir de Forsu, además de establecer, bueno, las calidades que tenían que tener los compost, los parámetros para entrar en una clase o en la otra. Bueno, todo lo que ya sabemos de la normativa se incorporó en esta resolución. Y en noviembre del 2020 empezamos, en conjunto con la empresa, el trámite en SENASA. Yo no me quiero llevar todos los créditos, porque finalmente el que hizo el trabajo arduo de estar ahí escribiéndole a SENASA todos los días es la empresa, pero nosotros desde el gobierno acompañamos todo este proceso y vimos lo complicado que fue. El proceso tardó 2 años. O sea, durante estos 2 años estuvimos presentando estudios, documentación, todos los documentos que nos fue pidiendo SENASA. Y al cabo de 2 años, en diciembre del 2022, finalmente se obtuvo el certificado del material. ¿Tuvimos algunos inconvenientes? Sí. En la próxima filmina los enumeré. Primero, la empresa presentó más de 10 baterías de análisis del material, porque siempre había algo más que analizar o fallaba algo. Bueno, presentamos muchísimos análisis. Hubo muchísimas trabas burocráticas, administrativas y, por qué no, también me animaría a decir políticas. No se olviden que era el primer compost que se inscribía a partir de Forsu, o sea, fuimos el primer caso, entonces obviamente todos los ojos estaban arriba de esto. También hubo, al ser también nueva la normativa, no había muchos laboratorios que hicieran todos los análisis, entonces tuvimos que ir ahí buscando distintos laboratorios para que se adecúen a lo que pedía la normativa, y también lamentablemente había poca articulación interna de SENASA, entonces alguien nos decía que sí, después nos decían que no, o había fallas lógicas, entonces fue un proceso bastante arduo, que bueno, por suerte al cabo de 2 años se pudo lograr obtener la certificación. Entonces,
Como bien también decía Carla, esto cambió a lo largo en este último tiempo, se modificó esta normativa, y entonces en el caso número 2 que les voy a contar, ahí vamos a ver cómo los tiempos son otros. Los centros de compostaje que posee la ciudad, que son, ¿querés cambiar, Carla? Acá. Son 3 centros de compostaje. Tenemos uno en el barrio de Chacarita, otro en el Parque Indoamericano y otro en el barrio de Palermo. En estos centros de compostaje se reciben restos verdes, que son particularmente pasto cortado, hojas de los árboles, ramas pequeñas, arbustos, flores, etc. O sea, todo lo que no es el forestal grande, sino más un material vegetal que se pueda procesar de otra forma. Entonces, básicamente lo que se hace es se recibe el material, si se tiene que chipear, se chipea, y se arman las pilas de compostaje que vamos a poder ver en esta foto. Y es un proceso muy convencional y simple en donde se hidratan y se voltean mecánicamente. Tenemos 2 centros que se hace con pala frontal, y hay un tercer centro que es un poco más grande, el Indoamericano, que tenemos una volteadora automática propulsada por tractor. Y al cabo de 5 meses se obtiene un producto, un compost, que este compost sí está, todo el material que generamos está estable y maduro, y se vuelve a reutilizar en los parques de la ciudad. Este material se entrega gratuitamente a las empresas de mantenimiento, las comunas, las escuelas, el Ministerio de Salud, organizaciones sin fines de lucro. Bueno, es un material muy bueno que se puede usar en huertas, en cualquier lado. Entonces, ¿cómo fue el caminito de esta inscripción? Bueno, fue todo este año. En julio, la empresa que opera estos centros de compostaje, que bueno, ya estaba registrada como empresa, como operadora en SENASA, inició el trámite, se entregó la documentación. En septiembre nos pidieron más información, memoria descriptiva, la habilitación del predio, etcétera, y un análisis extra de patogénicos. En octubre nos pidieron otro análisis de elementos potencialmente peligrosos. Y bueno, en noviembre todavía siguen analizando la información, pero entendemos que todo esto va a salir en los próximos meses, 1 o 2 meses más, debería salir. Fue todo un proceso muchísimo más rápido, digitalizado, todo cargado por la página, o sea, no hubo que llevar físicamente, bueno, sí, salvo las muestras, pero todo lo demás se cargó. A diferencia del otro, tampoco hubo que pagar las diferentes tasas, pero bueno, gracias al cambio normativo, obviamente este material también es un material muchísimo más sencillo porque proviene de restos verdes, que ya hay muchísimos casos de inscripción de estos tipos de compost, entonces también entiendo que el análisis es mucho más rápido, pero bueno, gracias a todos estos cambios, esta inscripción salió muchísimo más rápido, así que esperamos tenerla muy pronto. Bueno, esto fue todo. Creo que acá termina la presentación. Así que muchísimas gracias. Quedo a disposición para dudas, consultas o charlar sobre estos temas que siempre nos gustan. Y bueno, gracias. Excelente, Andrea, muchísimas gracias por contarnos lo que salió bien y lo que salió mal y todo el camino hasta poder certificar el compost de la planta de orgánicos industrial y ahora de las pilas de compost de material verde. Y ahora sí, damos inicio a la parte de consultorio. Y acá se va a sumar Walter Ordinas. Walter, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Buenos días. Buen día, Walter. Bueno, le voy a presentar a Walter, que es el único que no presenté. Es un honor tenerlo acá con nosotros. Walter es, se van a sorprender, ingeniero aeronáutico y espacial de la UTN y tiene 20 años de experiencia en diseños de gestión de proyectos ambientales. Es docente universitario en gestión de residuos sólidos, es asesor de proyectos de tratamientos de efluentes, tratamientos de residuos y sistemas de gestión ambiental. Es capacitador en diversos temas de gestión ambiental y de residuos, asesor técnico y se desempeña como técnico especialista en el área del PROGO de la Subsecretaría de Ambiente de Nación. Para nosotros es un honor tenerlo acá porque siempre aprendemos muchísimo con Walter, así que ahora sí, damos inicio a la parte de consultorio. En la próxima slide, que yo no la estoy viendo, hay 4 preguntas que ya hicieron y después paso a una que acá tiene Matías Huenque. Carla, si las
Las podés leer. Sí. La primera no es de la certificación, No. es una sobre el proceso. Sí, Así dice, en que caso de no tener, ¿se escucha? Sí, sí. Dice, en caso de no tener los medios para hacer la ventilación y volteo del compostaje, ¿qué es lo que se sugiere? ahí Walter y Vos sos Bueno, como Andrea yo, pueden Walter. darnos su perspectiva. bueno. Eh, bueno, hay que ver el tema de la ventilación y el volteo. O sea, la actividad del compostaje es totalmente aeróbico, por ende tiene que tener ventilación y tiene que tener volteo. Los sistemas de compostaje pueden ser por aireación forzada, por volteo, los famosos sistemas abiertos, cerrados, semiabiertos. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos aireación, ni ventilación, ni volteo? Se puede generar anaerobiosis, tardar más la degradación y no se va a tener un compost de buena calidad. Por ende, la actividad sí o sí tiene que tener o ventilación forzada o volteo en el compostaje. Perdón, Yo sumo una puedo, cosita. sí. Dale, Andy. Siempre va a depender del material que estemos compostando, ¿no? Y de la cantidad y de la forma del material. ¿Por qué? Si vos tenés material que no es tan complicado, puede ser restos de fruta y verdura, por ejemplo, o un resto verde, que es el más sencillo, y armás una buena mezcla que tenga buena cantidad de material estructurante, y no estamos hablando de pilas industriales, sino algo muchísimo más chiquito, se puede avanzar en lo que se llama típicamente el modelo de trincheras, que ojo, insisto mucho en esto, depende de la cantidad, porque tampoco lo podemos hacer en estas pilas que veíamos antes, en donde la generación de poros para que circule el aire lo da propiamente el material. Y si vos lo querés dejar, lo podés dejar. Pero, ojo, apoyo lo que dice Walter y vamos por ahí, pero si vos tenés una compostera domiciliaria, algo muy pequeño, podés armar una buena mezcla con asegurarte de los poros para que circule el aire y dejarlo en stand-by ahí 3-4 meses para que se degrade. Quiero A agregar ver, algo más, sí. perdón, a lo que decía Andrea, que está perfecto lo que ella dice, y yo agrego a lo que es a grandes volúmenes. Si uno ve el tema de que decía Andrea de las mezclas y los distintos estructurantes y ver los poros, una de las formas de reconocer de que se está aireando la pila de compost es el famoso efecto chimenea. O sea que en una hilera de compost puede ingresar por los laterales el aire y cuando uno ve, sobre todo a la mañana temprano, cuando está fresco y hay bastante humedad, el vapor que va saliendo. Eso se llama efecto chimenea y uno, si bien no está seguro al 100%, pero puede orientarse que eso se está oxigenando. Sí, lo que quería agregar es que depende muchísimo el tipo de residuo que uno quiera tratar, pero o sea, hay de hacer compost en hilera, si uno no tiene esto del volteo, no tiene forma de voltear mecánicamente o manualmente, o sea, que es haciendo estas chimeneas que dice Walter, pero haciéndolas no con caño, sea que es un proceso complejo y no es para cualquier residuo, básicamente. Y algo de aire tenés que hacer pasar por ahí, y o sea, no es algo tan sencillo. No vas a compostar un cadáver así, podés probar haciéndolo con resto verde, como decía Andrea, pero de vuelta, una vez que tenés que desarmar la pila también es difícil. El tema, porque tenés que tener cuidado de no romper esa estructura armada de chimeneas que son al final caños. No es lo mejor si no hay ventilación, porque de vuelta, como dijo Walter, es un proceso aeróbico, con lo cual lo más importante es que entre oxígeno. Había habido una pregunta. Carly, excelente. ¿Puedes leer Sí, las preguntas que tenés en la presentación? Y ahora vamos con la que le sigue a esa, y ahora vamos con las preguntas de Gerardo, Matías y Giovanna. ok, leo las preguntas que tengo acá. Eh, Dice, alguien en Mendoza dice, ¿tiene que tener persona jurídica o puede ser una persona que lo realiza de forma artesanal quien certifique su compost? ¿Dónde está el lugar físico para dirigirme personalmente en Mendoza? Eh, no, tiene que ser persona física o jurídica, es lo mismo, o sea, no tiene por qué ser una empresa, puede ser una persona física. No entiendo bien igual a qué se refiere con forma artesanal, pero bueno, o sea, si no basta comercializarlo o no sé si tiene sentido certificarlo,
pero ahora no hay un lugar físico, sino es a través de la plataforma de trámites a distancia, que se hace el registro de inscripción. Y la otra, ¿alguien quiere agregar algo? La otra pregunta dice, certificación compost de cadáveres. ¿Es obligatorio inscribir a nuestra empresa ante SENASA bajo alguna categoría, elaborador de enmiendas, establecimiento, productor, generador, etcétera, cuando el compost de cadáveres de porcinos se utiliza exclusivamente para disposición sanitaria de mortalidades dentro del establecimiento y no se comercializa? Tenemos una granja de 1.200 madres con una tasa de mortalidad de alrededor del 2%. Bien, esta la respondo yo. El tema es el siguiente. Todo compost que se genere, todo compost que se genere, debe estar en conocimiento del SENASA al ser aplicado. Entonces, en el caso de por qué prohíbe SENASA comercializar el compost de compostaje de cadáveres. A diferencia de un frigorífico que faena, que uno mata al animal para consumo, acá no se sabe de qué murió, por más que el veterinario haga su necrosis y sepa, pero uno puede transmitir esa enfermedad a través del compost si no está bien hecho. Entonces, por eso prohíbe el SENASA sacarlo del establecimiento. Puede ser usado, sí, en el establecimiento propio, pero no sacado del establecimiento y no comercializado, por supuesto. La primera pregunta del chat es de Matías Wenke y dice, ¿pueden comentar cómo son las formulaciones y el porcentaje de material verde y marrón usado, forzu, desmalezado, hojas, chip de madera y si se pone por capas? Bueno, a ver, Sí. mi experiencia en lo que es compostaje verde. Uno pone material verde, material marrón, llamado así, pero lo que uno tiene que saber es qué es lo que pasa dentro de esa hilera. O sea, qué es la parte microbiana y cuál es el alimento y poderle dar energía a esas bacterias para poder trabajar tranquilas. Eso es lo que se llama la relación carbono-nitrógeno. Y una relación carbono-nitrógeno, sabemos que la parte marrón tiene más carbono y la parte verde, por decirlo así, tiene más nitrógeno. Si uno no hace bien una mezcla, va a haber parte que va a tener más carbono, parte que va a tener más nitrógeno y va a ser más difícil poder que las bacterias degraden lo más rápido posible y de mejor calidad los residuos. Puede armarse, sí, por capa. A ver, yo armaría o armo una hilera de compost por capa, depende los residuos a tratar. Si es un residuo de mucha humedad, sí hago una capa abajo de, por ejemplo, de chipeo o de material absorbente para que absorba toda esa humedad por gravedad. Y una vez que yo armo por esas capas, la hilera, sí o sí le paso el volteador para homogeneizar y triturar más la materia orgánica, como también para regular la humedad. Pero esa es mi forma de trabajar y de ver cómo, con mayor resultado, la actividad del compostaje, ¿no? Gracias, Walter. Carla y Andrea, ¿quieren agregar algo? Bueno. No, por ahora no. Sigo entonces. Acá Gerardo Canales dice, no me quedó claro si todo el compost que se comercializa tiene que estar certificado o si no, se retira o multa al comercializador o si es una certificación voluntaria que solo agrega valor al producto porque da garantías de calidad. No, todo el compost que se comercializa tiene que estar certificado. No se puede comercializar un compost, o sea, no. Tiene que tener un número de registro para poder comercializarlo y ese número de registro se obtiene pasando por el SENASA. Lo que uno puede hacer es hacer un compost propio y decir, bueno, lo voy a usar, lo voy a utilizar en un predio propio, no lo voy a vender ni comercializar, entonces pues, eso puede no registrarlo. Pero si va a comercializarlo, tiene que tener un número de registro y ese número de registro se obtiene con SENASA.
Bien, bárbaro. Muchas gracias. Voy a ir a otra pregunta del registro y después paso a las preguntas del proceso. Acá Ramón Brizuela pregunta, ¿cuál es la principal barrera al certificar un compost? ¿O qué sería crucial tener en cuenta? Uy, qué buena pregunta. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es obtener un producto de calidad. ¿Por qué? Como siempre digo, el tema del compostaje. Uno, el compostaje lo puede ver de dos formas. Uno, para tratar residuos, ¿m? Y no generar, disposición final, no generar costos, lo que sea, pero el compost lo utiliza para tratar residuos. Por lo cual se limita a que el residuo no contamine, y no me interesa el compost y no lo vendo. Y la otra, después buscar calidad de compost, que sí uno lo registra y puede buscar una buena calidad para poder tener un mejor valor agregado de ese compost, ¿no? Por ende, todo va en la calidad del compost. Y para todo aquel que composta y sabe, va a ir buscando las materias primas adecuadas, las formas, el clima, o sea, muchos factores que definen a un buen compost, ¿no? O sea que yo lo clasificaría como la calidad del compost. Sí, tal vez agrego a lo que dice Walter, que es como tal cual, tal vez algo crucial es cumplir, ¿no?, con los parámetros que están en la normativa, y uno de los procesos cruciales del compostaje, que para mí es, ¿no?, es lo que hace que algo sea compost o no, es que alcance la temperatura termófica. Ahí está un poquito el paso medio crucial, ¿no?, cuando alcanzan y cuando eso ya sanitiza el material, y después que esté estable y que esté maduro. Que esté estable es que no tenga más actividad biológica, y que esté maduro ya es otra cosa. Tiene que ver más con que que puede germinar las semillas, digamos, que no haya ahí algo que me haga que no me sirva como enmienda, digamos. Pero bueno, eso se logra cumpliendo con los pasos de la normativa. Quiero agregar algo a lo que dice Carla, que está perfecto. Pero aplicar la normativa no quiere decir que es el mejor compost que voy a lograr. Aplicar la normativa quiere decir que voy a obtener un compost que no va a hacer daño. No voy a quemar, no voy a contaminar suelos, no voy a quemar vegetación. Estoy seguro de poder aplicarlo. Pero de ahí después vienen muchísimas variantes para obtener buena calidad de compost, ya sea órgano mineral, agregándole ciertas cosas, potenciándole con algunas otras cosas, sabiendo que el compost es una materia orgánica que no es un fertilizante. Sí suma nitrógeno, fósforo, potasio, micronutrientes, pero lo más importante es la vida que le da al suelo. De ahí se puede mejorar. Excelente, gracias. Acá Matías Buenque pregunta, ¿se hace mención en la normativa sobre los antibióticos o medicamentos de uso veterinario o agroquímico que pueda tener el material orgánico a compostar? No. No. En ningún momento hace mención. Como decía Carla anteriormente, cuando explicó Carla el tema de la normativa, nombró que en el artículo 4 de la resolución 1 existe la formación de un comité técnico de compost. Ese comité técnico justamente se organiza y está armado para ir solucionando todos estos que va surgiendo a medida que porque uno va aprendiendo también cuando uno genera una normativa, no es que la sabe todas. A medida que la normativa va trabajando junto con los productores de compost, se van presentando ciertas cosas que hay que ir tratando. Esta es una de ellas, por ejemplo. Bien. Acá Milagros pregunta, que es para Andrea, pero también creo que Walter y Carla, por su conocimiento de mercado, también van a poder contar. ¿Tiene demanda de compradores de compost por parte de productores agrícolas u hortícolas? Actualmente no, pero porque lo que nos mata es el flete.
Nosotros estamos en el medio de la ciudad de Buenos Aires y capaz para estas actividades se necesita hacer muchos kilómetros y hay otras compañías que pueden generar compost mucho más cerca de estos lugares donde se necesita. Entonces, a nosotros particularmente para llevarlo para esos lados nos complica el flete, porque no competimos por distancia con otros lugares donde también se hace compost. Comparto con Andrea, pero también sumaría que hoy hay desconocimiento de cómo utilizar el compost, no hay formación, sobre todo en los productores, de que muchos, por ejemplo, en lo que es intensivo, utilizan las camas de pollo parrillero directamente y no son capaces de compostarla. Por práctica que he compostado al lado de un productor frutihortícola y yo le digo, probá el compost, úsalo. No. Yo prefiero las camas de pollo y las dejo ahí 2 meses y después voy a tener unas verduras espectaculares. O sea, es falta de conocimiento, por eso el mercado no se abre tanto, pero sí hay mercado para compost. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre el proceso de certificación? Porque después vamos a preguntas más de procesos de cómo hacer compost. Ok, bien. Perdón, no hay más. perdón, Luz. Sí, sí. Yo, con respecto a certificaciones, a normativas, quería agregar una normativa del año pasado del tema del SENASA, que fue discutido en el Comité Técnico de la Resolución 1 y SENASA, tras la resolución 1081 del 2024, solucionó un gran problema para los compostadores, que es la de los laboratorios. Antes, sí o sí, se tenía que usar un laboratorio del SENASA o registrado por el SENASA, que había muy pocos en la Argentina. Y volvemos a lo que decía Andrea, el tema logístico de llevar una muestra de Jujuy a Buenos Aires o de Ushuaia a Buenos Aires era un costo terrible. A través de esa resolución, SENASA habilita a todo tipo de laboratorio, ya sea nacional o internacional, siempre y cuando pueda cumplir con los métodos que exige la normativa en los análisis de los distintos, de los distintos parámetros. Gracias, Walter. Súper buen aporte, que no es nada menor porque entiendo que destrabó un montón. Ahora, la ingeniera Analía Amigo consulta, ¿existe normativa específica para trasladar el compost? Bien, acá Ramón entonces, y Ramón Brizuela consulta, ¿todo el trámite de certificación se puede realizar exclusivamente por la página de SENASA? Sí, salvo lo de las muestras que con el laboratorio. Que hay que llevarlo. Sí. No sé si Sí. la página es de SENASA o es los trámites a distancia en general de... Ahí sí que yo no lo tengo muy claro porque como no dice un registro, pero... El trámite del registro es a través de la página del SENASA, donde uno va a encontrar ahí un link que se llama el SIG Trámite. Uno ingresa a través del SIG Trámite y ahí va a tener todos los pasos para registrar primero el establecimiento, ya sea jurídico o persona, física o persona jurídica, y después va a seguir paso a paso para ir subiendo todos los datos que le va a ir pidiendo, pero es totalmente online a través de la página del SENASA. Excelente. Y Damián pregunta, ¿cuál es el costo de certificación? Ahora ninguno. El costo antes era bastante elevado y ahora el decreto 101 sacó los aranceles. Está exento de aranceles la certificación. El registro de inscripción, en realidad. Bien, gracias. Entonces, bueno, esto fue algo que destrabó mucho porque yo recuerdo muchas personas que nos decían que era muy difícil porque era demasiado elevado el costo para alguien chiquito. Aquí Gerardo pide alguna recomendación general de acciones que podrían mejorar el conocimiento del mercado y potenciar la demanda de compost. Gran pregunta. Sí. Sobre todo, tiene que capacitarse tanto
las dos partes. El productor de compost y hacer buen compost, porque el compost, a ver, es simple de hacer, pero tiene que tener mucho seguimiento y mucho control. Yo, por ejemplo, lo que hago en todas las plantas de compostaje que he diseñado y coordino es un simulacro de auditoría con respecto a la resolución 1. Entonces, yo voy y le hago al operador de la planta, al encargado de planta, al gerente de planta, le pido toda la documentación, todos los controles, todo, una simulación de auditoría de la resolución 1, y ahí le saco todas las no conformidades que tiene, ¿no? Que pueden ser graves o no, depende del criterio de cada uno que después la va a aplicar el SENASA. Y lo que le hago también es una guía de bolsillo para el operador de planta, entonces que pueda tener a mano siempre los datos que se piden en la normativa. Y con respecto al tema de venta de producto, pasa por ahí. Todo aquel que va a comprar una bolsa de compost y encuentra cascotitos, vidrio, palito, eso va en contra del mercado de compost. Así que por eso depende de los dos, del que compre y del que vende. Sí, también tal vez algo de política tenga que ver, ¿no? De acciones que conducentes a un poco a la obligación de la separación de los residuos, al tratamiento de los residuos, a que haya un poco de eso. ¿No? También me parece que puede tener que ver con esto de la oferta y la demanda y el mercado y demás. Beneficios para quien utiliza un compost que para quien utiliza otro tipo de enmienda, no lo sé. O sea, un poco tiene que ver como un entramado ahí que es difícil de definir ahí el huevo y la gallina, pero para mí la política es fundamental. Sí, A modo de... sí. No, sí, te dejo, Walter. Está bien. No, yo quiero comentar que siempre lo hablo lo mismo. Yo, bueno, tengo mi hermano que tiene un tambo en la provincia de Buenos Aires. Y siempre que lo visito le digo, ¿por qué no aprovechan el tema, todo el estiércol de ese tambo? Que tiene que gastar fortuna en veterinaria para el tema del piatín, que es una enfermedad que tienen los animales por vivir pisando el estiércol húmedo y tener las pezuñas siempre dentro del barro y todo eso. Y él me dice, y los bajos, por ejemplo, donde está cuando la napa sube y cuando se deprime, deja salitre y los bajos muy salinos. Y hablando con el ingeniero que lo asesora en la fertilización del campo, le digo, ¿por qué no vuelcan? Está bien, no lo composte, pero más o menos que los vuelquen los bajos. Y el ingeniero le dice, no sirve lo orgánico, acá tiene que tener todo químico. Bueno, esa barrera hay que doblarla. Entonces, es muy difícil con los chacareros que confíen en la aplicación de esto, ¿no? Y en el tratamiento. Gracias a Dios se va avanzando y va bastante en eso, pero en el interior del país cuesta muchísimo introducir la parte orgánica en los campos. Gracias, Walter. Voy a ir a otra pregunta sobre el certificado, después pasamos a las del proceso. Acá Belén Vaso pregunta, ¿para vender compost es necesario, además del registro, sí o sí tener la inspección de SENASA? Hoy SENASA, por la nueva resolución, la 214, fiscaliza en algún momento posterior a la inscripción del registro. No se sabe cuál, no es que dice tanta fecha. En algún momento tal vez va y fiscaliza de sorpresa, pero después de darte la certificación. Una vez que te registrás, o te inscribís y te registrás, ya eso te habilita a comercializarlo y eventualmente el SENASA va a ir a hacer una fiscalización. Perdón, agrego algo. Por supuesto, lo que dice el envase, el marbete, tiene que ir acorde a lo que está dentro, ¿no? Porque ahí es el problema. Sí, es una declaración jurada, no lo que se hace online, básicamente. Y yo no lo puse, pero en algunos de los artículos está
que si no, si lo que uno declaró no es lo que luego se fiscalizó, claramente SENASA tiene la potestad de sacarlo del mercado, ¿no? La baja el registro. Bien, gracias. Y ahora, bueno, vamos a algunas preguntas de proceso. Giovanna Lloris pregunta, si en el compost hay lombrices, ¿se puede suponer que el proceso es aeróbico siendo que no hay volteado de forma regular? Si en el compostaje primero, para que tengan lombrices, o sea, que uno le ponga el compostaje lombrices porque uno quiere ponerse, no porque llegó alguna lombriz al compostaje, ese compost tiene que estar previamente precompostado. Tiene que haber pasado toda la etapa mesófila inicial y termofílica para que no genere gases, no genere temperaturas, donde la lombriz no esté cómoda y no pueda degradar. Pero una vez que pasó toda esa etapa y están con las lombrices, tampoco es de gran altura y la cuna de lombriz donde no llegue el aire. Pero dado que tiene mucha humedad donde tienen que estar las lombrices, es necesario airearlo. Uno cuando empezó allá hace 20 años atrás con el tema de la lombricultura, enseñaban que había que clavar una horquilla sin puntas para no dañar la lombriz y airearlo. Por ende, eso demuestra que sí tiene que tener aireación. Bien, gracias, Walter. Y acá Karina Sánchez consulta cómo establecer la frecuencia de volteo según el tipo de residuo orgánico o de residuos. Bueno, no sé, contesto yo. El tema del volteo, como bien decía Carla en un momento, todo depende de las materias primas. El volteo no es, a ver, concentrémonos en un volteo, una volteadora de compost, por ejemplo. La volteadora de compost no solamente airea para oxigenar la hilera de compost, sino puede usarse para bajar humedad, puede usarse para homogeneizar toda la hilera, puede usarse para regar, porque no hay mejor forma de riego que a través del movimiento de una volteadora de compost. Entonces, es el tema del volteo en sí va a depender de muchos factores. Ahora bien, es importante mantener la temperatura por un periodo de tiempo prolongado. Si bien la muerte de los patógenos no va de la mano de la temperatura en sí, sino de varios factores, pero sí que esos factores actúan dentro de un parámetro donde sí hay temperatura, tiene que tener un periodo X para que mueran todos esos patógenos. Que no van a morir todos, porque no es que los patógenos siempre van a existir, pero sí que cumpla con la resolución 1 que tenga menos de esa cantidad. Por ende, la cantidad de volteos lo va a ir dando el proceso a medida que se va compostando. Eso significa que tiene que haber muchos controles. Bien, gracias. Acá la ingeniera Diamela Grosso consulta, es de la presentación de Andrea, donde dice, ahí yo cualquier cosa la contesto, que mostró el equipamiento de compostaje. No escuché qué tipo de materiales trataban en esos equipos y por qué razón ahí no se trata de material orgánico de residuo sólido domiciliario. Andrea mostró la planta de tratamiento industrial de residuos orgánicos de Ciudad de Buenos Aires, que recibe fracción orgánica separada en origen de más de 990 comercios, de más de 800 verdulerías y separada en origen de domicilios. Y eso se mezcla con material estructurante, que es chip de poda de la Ciudad de Buenos Aires. Ah, bueno, listo, gracias. No, de nada. Quizá había entendido, porque en un momento ella dijo que no, o yo escuché mal que dice que no recibían sólido domiciliario. Entonces yo dije, ¿entonces de qué se trata? Porque como no había escuchado al principio, me dio duda. Bueno, gracias. No, por favor, sí, el foco de esa planta está puesta en grandes generadores, que en este caso son verdulerías, hoteles, supermercados y restaurantes, pero hay una mini fracción que es de un programa que hay de muy baja escala para separación en origen domiciliaria. Gracias por tu pregunta.
Bien, ahora estoy repasando acá todas las consultas que hay de proceso. Acá, Elisa. Elisa Basuri consulta. Quería consultar por el compostaje de cadáveres. ¿Qué se puede hacer en los momentos de intensas lluvias? ¿Hay alguna recomendación en la construcción y diseño? ¿Es necesario tratar los lixiviados? Gracias. Bueno, perdón, Carla, ¿querés contestar? No sé, cada vez es el cerco, yo. Bueno, bueno, el tema del control en el compostaje de cadáveres. Si estamos en una zona de mucha lluvia, hay distintos sistemas de compostaje de cadáveres, ¿no? Uno lo puede hacer triturando el cadáver o no, en un contenedor chico, techado, con hormigón abajo o impermeabilizante abajo, y ahí soluciona el tema de la lluvia. Los lixiviados sí deben tratarse, que pueden ser reutilizados para riego, pero generalmente es muy poco el lixiviado, prácticamente nulo, si no tiene contacto con agua de lluvia, lo que genera, porque el mismo material que uno pone a la parte de abajo como absorbente, todos los líquidos que va alargando el cadáver va siendo absorbidos, ¿no? por el material estructurante, sea aserrín, sea resto del patio de comida del establecimiento, lo que sea. Si uno lo pone en hileras volteadas, por supuesto tiene que impermeabilizar el suelo, que hay distintas formas de impermeabilizarlo, unas más caras, otras más baratas, y tiene que tratar el lixiviado en el caso de la lluvia. Siempre convengamos que, a ver, la lluvia, no pensemos que cuando cae la lluvia va a llegar al centro de la pila y la va a mojar todo y va a traer, lo más probable es que el animal no le llegue el agua de lluvia. El material a compostar, el residuo orgánico, ya sea el animal o lo que lo va a cubrir, es hidrófugo. Entra muy, muy poquito por más que llueva. En la experiencia que he tenido compostando ahí justamente en Cava, una de las fotos que presentó Andrea, tengo, una vez que llovió muchísimo, abrí con la pala y solamente 15 centímetros entró de agua en una hilera formada con estructurante, o sea, poda, resto de verde de jardinería y juntado de hojas de las calles. O sea, más estructural que eso y más poroso que eso, y entró apenas 15 centímetros del agua. Ahora sí, todo lo que eso barre y la escorrentía, por eso tiene que tener un desnivel no muy grande del piso de la cancha de compostaje, para que no barra la fuerza del agua toda la parte orgánica y sature la laguna del lixiviado. Pero sí, ese lixiviado puede llegar a utilizarse para riego de la misma hilera, siempre y cuando esté dentro de la etapa termofílica, porque si no es contaminarlo en la parte de enfriamiento. Excelente, gracias. Les cuento que en la primera sesión de este ciclo, Walter nos cuenta exclusivamente sobre el compostaje de cadáveres. Está grabada en el campus, o si no, ahí yo puse el link de la página de Recycled Organics con el link de la primera clase. Bien, vamos aquí. Ramón Brizuela les consulta si hay algún material bibliográfico para aprender más sobre la gestión de compost que ustedes recomienden, así las Biblias del compostaje para ustedes. Sí, hay material bibliográfico que, bueno, lo tengo que buscar, no me lo acuerdo ahora, pero, a ver, todo aquel que arranca en compostar se basa mucho en los papers, en los papers científicos, donde cómo tratar un lodo, por ejemplo, y mucho en la investigación, porque no está todo dicho. Y el compostaje en los residuos orgánicos, todo depende de la zona también y el clima. Por ende, hay que empezar a aprender a compostar por más que uno sepa. Yo hace 20 años que me dedico al compostaje a gran escala, y si hoy tengo que arrancar con un residuo que nunca lo he compostado, y primero lo tendré que evaluar, estudiar, para poder compostar.
No es que de una se arranca compostando el 100% de lo que genera una industria, por ejemplo. Gracias, Walter. Acá yo también les puse la página de Recycle Organics, donde tienen muchos recursos y diferentes experiencias de compostaje en diversos lugares, por si también les sirve como bibliografía. Si alguien acá de las 34 personas que estamos aquí en esta sala tiene alguna bibliografía que quiera compartir, por favor, si la anota o levanta la mano y nos cuenta, sería más que bienvenido. Ese es uno. Bien, Gerardo, gracias. Es el que no me lo acordaba. Esa es la Biblia, por decir así, del compostaje. Gracias, Gerardo. Bien, y si alguien más tiene también otra Biblia, por favor, compártala. Acá Matías vuelve a preguntar sobre las formulaciones. ¿Qué porcentajes de material sugieren poner en la pila de compost para aprovechar los residuos que puedan recuperar de un municipio? O sea, fracción más FORSU, de tipo domiciliaria, FORSU, hojas, chips de poda, desmalezado. Bueno, mi experiencia lo dice que sí o sí, cuando uno va a empezar a compostar, tiene que hacer la caracterización de todo tipo de residuo que va a compostar. Entonces, sabiendo qué forma ese tipo de residuos, en este caso la pregunta va dirigida ahí, pero en otros casos también hay que saber los procesos de fabricación o lo que van a hacer o lo que están haciendo en la industria para poder definir qué es lo que tiene ese residuo. Esa caracterización te va a dar, yo uso 3 parámetros, que es nitrógeno, carbono, humedad. Con esos 3 saco lo que es relación carbono-nitrógeno y después voy con una fórmula que van sumando y restando los distintos parámetros y voy a buscar lo ideal, que lo ideal, yo siempre trabajo entre 30 y 35 la relación carbono-nitrógeno. Y esa fórmula va a salir también la cantidad de humedad que va a tener esa hilera de inicio, sabiendo muy bien que uno tiene que compostar entre 40 y 60% de humedad, quizás más tirando al 60 que el 40, y sabiendo muy bien la provisión de agua, porque por cada metro cúbico de compost que uno quiere llevar a 10% de humedad, precisa alrededor de los 125 litros de agua por metro cúbico de compost. O sea, todo dependiendo, obvio, en esa fórmula, la humedad. No es lo mismo un lodo que una poda, ¿no? No sé si respondí. Matías, ¿te quedó claro? ¿Tenés alguna otra consulta para profundizar? Carla, ¿vos querés agregar algo? No, por ahí para dar un... A ver, es que es como dice Walter, uno tiene que primero entender cuál es la relación carbono-nitrógeno, que va ahí entre, como dice él, entre 25 y 35%, 30 y 35 ideal, la humedad, entre 50 y 60% de humedad, y a partir de ahí con lo que tenés. Si uno quiere decirle a, no me acuerdo el nombre del chico que hizo la pregunta, bueno, a ver, va. Se congeló, Carla. Se congeló. Sí. Matías, ¿querés hacer algún comentario al respecto? ¿Alguna situación que te haya pasado puntual por la duda? Bueno, seguimos con la próxima consulta y de última, Carla. Ah, Carla, ahí te escuchamos, que quedaste congelada y estás muteada también. No te escuchamos. Ahora Ahí sí, está. ahora. Perdón, bueno, no sé, todas las cosas mal. No, que decía, si querés algún valor como para estimativo, porque tal vez a veces uno habla así teóricamente y al que está del otro lado dice, dame un número. No sé, si fuera Forsu, 40-30% de Forsu, 20-30% del césped o ramas, lo que tengas, y otro 20-30% del chip. O sea, una cosa, una relación tiene que ser más o menos así. Pero es como dice Walter, no tiene que conocer el producto y ir armando la pila en función de la relación carbono-hidrógeno y de la humedad que tiene que tener. Matías Quiero dice agregar 30, algo. perdón, Matías dice 30 y 35 relación carbono-nitrógeno, pero ¿esa relación se puede aplicar por peso en húmedo inicial? Sí, sí.
Eso es la relación en cómo está el producto, o sea, la materia prima, el residuo. Lo que quería agregar con respecto a lo que decía Carla, yo cuando hago ese número que dice, bueno, es por decir algo, un 25%, un 5%, un 2,5% de las distintas materias primas, yo voy y lo traduzco en baldes de pala cargadoras. Entonces, después uno puede ir jugando en el proceso de compostaje, pero la persona que va a armar la pila no se la vamos a complicar que vaya a tener que ir calculando ese porcentaje, ¿no? Entonces, decir, bueno, un balde y medio de esto, 2 baldes de aquello, 3 de esto, y después el volteador lo mezcla. Pero para hacerla fácil, porque si no se complican en el proceso. Bien, muchas gracias, Walter. A ver, ahora vemos acá esta pregunta, que también es de Matías. ¿Qué consideraciones hay que tener en caso de querer aprovechar la viruta de madereras? ¿De qué maderas puede afectar el compost de una madera tratada? Es muy importante. Sí. Generalmente no se usan las maderas tratadas. Pueden tener solventes, pueden tener muchísimas cosas que perjudiquen al producto final. Yo no aconsejo, igual que muchas maderas que tienen mucho tanino, también, todo depende, también no le vamos a dar, si lo hacemos por medio del vermicompostaje, ciertas maderas a las lombrices, ¿no? Pero generalmente tienen que ser maderas vírgenes. Bien, vamos. Acá hay una pregunta de Miriam Elizabeth Barrio Nuevo que dice, para transportar compost hace falta el DTE, que no sé qué es. ¿Ustedes saben? O Miriam, si puedes aclararnos, por favor. ¿Qué será el DT? Como el permiso de transporte, ¿no? Como ay, ¿cómo se llama? Cuando se transportan los camiones. No me está viendo el nombre ahora. Será como una guía del residuo, Claro, pero eso sí es residuo. Si es compost, es como transportar tierra. sí, la guía, dice Mary. Claro, no, Sí, no. en realidad es para todos los productores, no sé si se... Hola, ¿se escucha? Sí. Sí. En realidad es un documento que emite SENASA para todos aquellos productores, o sea, aquellos que producen productos que se trasladan de un lugar a otro, sí o sí tienen que tener DT. Por ejemplo, un productor de plantas sí o sí debe tener un DT, o un productor de animales un DT. Y nosotros, como seríamos productores de compost y estamos registrados como productores, por eso dice Miriam, si vamos a... es una reglamentación de SENASA concretamente. Por ahí capaz que ustedes no tienen la respuesta, no. Pero es un documento que lo emite SENASA. Claro. Sí, pero no, en este caso no. Y fíjate, Belén, que en la resolución 1, donde dice, al final de mi presentación, pongo la parte de que tanto las provincias como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la potestad para tal, y una es el transporte. O sea, el transporte, si la provincia por algún motivo quiere regular el transporte, es una cuestión de la provincia. O sea, no le compete a SENASA. Bien. Acá también están preguntando cómo se puede controlar la mosquita del compost cuando se sale de control. Por ejemplo, en una compostera cerrada de tambor de 200 litros. Buena pregunta para también una buena convivencia con los vecinos. Ay, con cal. La famosa mosquita de sumidero, esa que es media redondita, corazoncito de alitas, esa es la que siempre está. Eso es controlando la humedad, Esa mosquita está, o porque hay. Generalmente yo, compostando domiciliario, yo lo que uso, siempre el aserrín, tengo una bolsita de aserrín o de viruta o algo, y le hago como un queso a un plato de pasta. Arriba de
compostera, le tiro un poquito después que le agrego todo el orgánico domiciliario. Eso va a trabajar de filtro, porque lo que atrae la mosca es el olor y lo que se genera, y la humedad para que convivan las larvas cuando colocan los huevitos en el compost. Entonces, controlando la humedad y cubriéndolo con material seco, siempre va a ser difícil que haya mosquitas. Buenísimo, muchas gracias, Walter. Y acá vamos con Damián, que pregunta ¿cuánto tiempo y en qué condiciones debe descansar el compost después de la cosecha como para lograr un compost estable y registrable? Bueno, a ver, ¿a qué se le llama estabilidad de un compost y madurez de un compost? Eso te define cuánto tiempo. Cuando uno ya, primero, a simple vista, por eso es muy importante, yo siempre les enseño lo que es hacer una cata de compost. Poder, por la vista, por el olfato y por el tacto, poder ir descubriendo realmente, primero, descubrir cuáles son las materias primas que están conformando ese compost. Se puede lograr. Ese compost fue hecho de tal cosa. Entonces, a través de eso, uno primero lo que tiene que hacer es visualizar de que no hay ninguna parte orgánica que no se ha terminado de degradar. Y cuando uno ya no ve, no siente, no huele, eso que ya dice, este tiene olor a tierra húmeda, qué rico que esto, aquello, va al laboratorio. Entonces, cuando el laboratorio demuestra de que ya no hay ninguna materia orgánica, primero que no hay movilidad de tema térmico, o sea, no hay temperaturas que suben y que bajan, que ya se estabiliza y generalmente a una temperatura ambiente, eso ya dice que se enfrió, ¿no? Y después hay otros microorganismos que hay, por ejemplo, hongos, actinomycetes, la misma fauna de un compost, que son grillos, topitos, arañitas, de todo, que van trabajando y van terminando de degradar. Cuando ya no hay ninguna materia orgánica sin degradarse, ahí se puede decir que un compost ya está maduro. Tenemos para una pregunta más. Y a ver, acá hay una más. ¿Qué recomendaciones pueden dar para regular el pH en el proceso de compost? Bueno, el pH, perdón, Carla, sí. No, dale, depende, digo, para qué lado, pero sí. Por eso, todo depende, a ver, primero hay que saber muy bien cuál es el proceso de compostaje, porque toda hilera de compost tiene un pH inicio. Cuando empieza las bacterias mesofílicas a trabajar, se acidifica. Y ahí es donde se empieza a pegar el gran susto de decir, wow, a mí compostando chocolate me ha llegado a una acidez de 3. Y digo, y le eché cal, y no le podía subir el pH. Bueno, cuando uno está en las termofílicas, se alcaliniza y el proceso de compostaje lo normaliza próximo a 8. Entonces, el proceso de compostaje hay que saber muy bien que te va manejando el pH y no hay que asustarse. En el caso de recibir algo con mucho pH, y hay que bajarlo con cal. Se le puede agregar cal, que no va a haber ningún problema. Bueno, muchísimas gracias. Ya nos vamos a ir, ya nos van a ir llamando a la otra sala. Bueno, gracias Walter, gracias Carla, bueno, y Andrea, que ya no está, por la generosidad en compartir su conocimiento. Y bueno, veo que ahora el proceso de certificación, o sea, se simplificó muchísimo, que debería ser bastante más sencillo por el proceso que contó Andrea, que disminuyó muchísimo, y por todas las cosas que han comentado ustedes sobre que no es más pago, los laboratorios, alguna otra así, alguna cereza más que quieran compartir sobre el proceso de certificación que pueda llegar a ser relevante. Sobre el proceso, no sé, pero sí animar, sé que está bueno, ¿sabes? Sí, animar a quienes
a quienes tienen los residuos orgánicos, básicamente municipios más que nada y demás, a animarse a compostar, que dentro de todos los tratamientos es el más accesible, animarse a compostar y a certificar y a empezar a generar un mercado, o mismo utilizarlo dentro del municipio, pero animarse que me parece que es la solución, por lo menos más económica, por decirlo de una manera, de tratar residuos orgánicos y más para los municipios que tienen más problemas de dónde disponerlos y demás. Y yo, perdón, y para agregarle al tema de todo lo que ha agilizado SENASA, y en buena hora lo ha dicho porque esto favorece muchísimo a esta actividad, es tener buenos controles. Yo no voy a andar perdiendo tiempo y plata, porque no es barato un análisis de metales pesados en un compost. Voy viendo primero. Por eso es muy importante la caracterización de los residuos para saber más o menos lo que es metales pesados, qué es lo que voy a tener al final. Sabiendo que se reduce un 40 o un 50% del volumen, sé con qué arranco en metales y sé con qué voy a terminar. Y después los otros parámetros, ya sea bacteriológico, controlando las temperaturas, lo que es todo lo otro de fitotoxicidad, controlando muy bien los procesos, uno agiliza eso y no pierde tiempo ni plata tratando de lograr un análisis que el SENASA lo pruebe. Eso también agiliza muchísimo el registro del producto. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Ahora nos vamos a la sala principal. Wendy, Eduardo, si nos pueden ya cerrar esta sala, si nos vamos a la sesión principal para ver cuál es la agenda del próximo jueves. Así que bueno, muchas gracias por la generosidad, Carla y Walter. Gracias a vos, Luz. Gracias.